Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal y a este nuevo año, 2021, que lo vamos a empezar aprendiendo y con muy buenos conocimientos. Por si no me conoces, mi nombre es Elías y estoy aquí para ayudarte en este proceso de formación, de programación y tecnología en general. ¡Comenzamos! En este video te voy a explicar qué son las variables, qué significan, cómo se usan, qué tipos de datos tenemos y adicionalmente cómo asignas valores a ellos. También vamos a hablar un poco sobre las estructuras básicas de la programación, como son las secuencias, los ciclos y las decisiones que son parte de este proceso y este maravilloso mundo de la programación. También quiero invitarte para que te suscribas al canal si este tipo de información y estas temáticas te gustan, son de tu interés y quieres aprenderlas. Haz clic en el botón abajo que dice suscribirse y también en el botón de la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video al canal. No te lo pierdas. Lo primero que debes saber es que es una variable. Una variable es un campo de la memoria principal donde puedes almacenar un dato. Para poder almacenarlo, primero tienes que definir qué tipo de dato es, o sea, qué vas a almacenar ahí. Y con esto puedes definirle su tamaño y qué procedimientos o qué operaciones puedes aplicarle. Si quieres, puedes hacer el símil de una variable con las cajas que tú tienes en tu casa o que usas para ciertos temas. Estas cajas tienen ciertas formas y ciertos tamaños. Entonces, hay cosas que caben en la caja y hay cosas que no caben. Lo mismo pasa con las variables. Hay tipos de variables que tienen tipos de datos y tienen unos tamaños y tienen unas operaciones. Ahora, ¿qué tipos de datos puedes guardar en estas variables, en estas cajas, por decirlo así? Tienes datos de tipo entero, que son todos aquellos números que no tienen punto decimal, 5, 25, 40. Puedes guardar datos de tipo real, que son todos los que tienen punto decimal. Por ejemplo, 10.25, 10.50, 500.14, de ese estilo. Y tenemos los caracteres, que son todos los literales, todas las caracteres que se usan del alfabeto. Entonces puedes tener 50, 25, 42. El 50, por ejemplo, es número, pero también se puede usar como literal. Ahora, cada uno de estos literales, cada uno de estos caracteres, al formarse, al unirse con otros, forman una cadena de caracteres. En este caso, por ejemplo, Hola Mundo está conformado por varios caracteres, varios literales, y ese conjunto se le denomina una cadena de caracteres. Aquí hay un punto importante y es que cada uno de estos literales, por ejemplo, la letra A, no se va a guardar en el computador como una A, se va a guardar en código binario. Pero debes hacer la conversión, es decir, la A se debe convertir a código binario. Para eso existe una tabla de equivalencias, que es conocida como la tabla ASCII, donde van a estar toda la lista de conversiones entre un dato y el otro. Por ejemplo, la letra A pues tiene una equivalencia interna en el ASCII y ese ASCII a su vez tiene una equivalencia en código binario. Entonces, esa tabla ASCII, que la van a escuchar mucho en el mundo de la programación, se usa para definir esas equivalencias entre los literales y los códigos binarios de cada uno de ellos para su posterior almacenamiento. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas variables, con estas cajas que estamos manejando dentro del sistema? Podemos asignarles cosas o poner cosas dentro de las cajas. Para ese sentido, las variables permiten hacer asignaciones de datos. ¿Pero qué puedes asignarles? Puedes asignarles constantes, que una constante básicamente es un literal o número que no cambia en el tiempo. Entonces puedes asignarle a la variable A el valor de 2, por ejemplo, que es una constante. Puedes asignarle otra variable, es decir, puedes asignarle a la variable A el valor de la variable B, que se vendría siendo otra variable. O puedes asignarle una expresión que es la combinación de las dos anteriores. ¿A qué me refiero con expresión? Tú puedes decir a la variable A le voy a asignar el valor x más 5, donde esa expresión puede tener a su vez constantes o más variables. ¿Sí? Puedes tener a igual a 1, a igual a 1 más 2, a igual a 1 por 5, a igual a 1 por x, que es otra variable. O puedes tener varias variables, por ejemplo, podrías tener también a igual a 25 más x más y más z sobre 2. Son tipos de expresiones que combinan todos estos datos que estamos hablando. Una expresión combina constantes, variables y a su vez más expresiones. Es un proceso también un poco recursivo. Esta asignación de variables, asignarle datos a estas cajas que tenemos en la memoria, deben cumplir algunos principios. El primero debe tener dos operandos para realizar la asignación. Entonces, el operando de la izquierda debe ser siempre una variable. ¿Por qué? Porque no le puedes asignar datos a una constante y no le puedes asignar datos a una expresión. Entonces, el lado de la izquierda siempre debe ser una variable y el lado de la derecha puede ser una combinación. Puedes tener constantes, puedes tener variables o puedes tener una expresión que combine constantes y variables.
El segundo principio que debes tener en cuenta es que una vez el operando de la izquierda recibe el nuevo valor, el valor anterior se desaparece, se pierde y ya no vas a tener acceso a él. Por lo cual es importante siempre revisar las asignaciones para que no pierdas información y se reemplace datos que necesitabas en una nueva operación. Ya conociendo las variables, conociendo las expresiones, constantes y los principios para asignarlos, podemos usar estas variables en las estructuras básicas de programación. Esos son los tres pilares que necesitamos dentro de un programa y que deben tener siempre en cuenta. La primera estructura que vamos a ver es la estructura de secuencia. Esta estructura es solamente instrucciones de forma ordenada que ejecutan operaciones sin ninguna condición en especial. Es decir, A igual a 5, luego súmele 4, luego asigne la variable 3, etcétera, etcétera. Es una secuencia ordenada de pasos. La siguiente estructura es una estructura de decisión. Esta estructura nos permite decidir entre varios caminos, varias opciones, al menos dos, pueden ser más, usando una condición para poder elegir. Entonces podemos tener A igual a 5, A igual a 2. Si A es igual a 5, entonces ejecute una operación. Si no, ejecute la otra. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos una condición que es A igual a 5, pregunta, y dependiendo de las respuestas, si es igual, tiene un camino, si no es igual, tendría otro. La última estructura que vamos a ver es la estructura de ciclo. Esta estructura nos permite repetir ciertas secciones de código un número finito de veces de acuerdo a la condición que pongamos. Un ejemplo de ciclo podría ser A es igual a 1, súmele a 1, y mientras que A sea menor que 5, muestre en pantalla la A y adicionalmente súmele 1. Este proceso lo va a repetir cuando A sea igual a 1, A sea igual a 2, A sea igual a 3, A sea igual a 4, y cuando llegue a A igual a 5, la ejecución no se va a generar porque la condición ya no se cumple. A, que 5, no es menor que 5, por lo cual va a salir del ciclo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad, porque estos conceptos, variables, asignaciones, operaciones, estructuras básicas, son el foco fundamental de la programación. Si los tienes claros, ten por seguro que vas a hacer un muy buen trabajo en la programación. Quiero recordarte que te suscribas al canal, abajo donde dice suscribirte en el botoncito, y le des me gusta a este video, lo compartas con tus amigos y apoyes el crecimiento de este canal. Espero verte en un próximo video. Adiós.